del capítulo 30. El ejercicio 4. Entonces, les decía que este ejercicio se pregunta mucho en los exámenes y es bastante popular. Además de los ejercicios que siguen ahí son muy parecidos a este ejercicio. El ejercicio lo que nos propone es un solenoide que aquí lo ponen como la mitad, ¿verdad? Con ese dibujo de la costilla. Donde aquí vienen las vueltas. Y entonces nos dicen que dentro del solenoide metemos una espiral. Aquí viene el eje del solenoide y dentro de él metemos una espiral. Que la espiral tiene una cantidad de vueltas, ¿verdad? Pero la idea es que es concéntrica con nuestro solenoide, ¿verdad? Pero el problema nos dice que hay un solenoide largo, que tiene n vueltas, ¿verdad? Nos dicen que n minúscula son 400 vueltas por metro. Y nos dicen, ¿verdad?, que lleva una corriente y su corriente es I igual a 30 por 1 a la E, 1 menos E a la 1.6T, donde I está en amperios de segundos, dentro del solenoide de forma coaxial, ¿verdad? De forma que los dos centros coinciden. Está una bobina, ¿verdad? Que para todo efecto práctico, una bobina es un solenoide bien aplastadito, ¿verdad? Dice que la bobina, el embobinado, tiene 6 centímetros de radio. Nos dicen que R es igual a 6 centímetros, eso es 0.06 metros, y consiste de N mayúscula de 250 vueltas. ¿Verdad? Esta es información de la bobina, esta es información del solenoide. Y nos preguntan que cuál es la fe inducida por esa corriente en la bobina. Entonces yo hago pasar una corriente por el solenoide, esta corriente genera un campo magnético, ¿verdad? Ya lo vimos, y ese campo magnético con la espiral genera una corriente. Pero vean que solo genera una corriente porque el campo magnético del solenoide es variable. ¿De acuerdo? Solo campos variables me van a generar corrientes inducidas. ¿Sí? ¿Todos conmigo? ¿Por qué varía ese campo? ¿Cómo yo sé que el campo varía? Porque la corriente varía. ¿Todos de acuerdo? Como la corriente varía, el campo varía.
Entonces, resolvamos nuestro problema. Vean que ya les dije la respuesta, ¿verdad? Ya les orienté la respuesta. El primer paso es encontrar el campo magnético del solenoide, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso es bastante sencillo? Podemos obtenerlo, si no lo recuerdan, por ley de Ampère. Eso no lo puedo obtener. Pero si lo recuerdan, pueden recordarse que el campo magnético de un solenoide no es más que mu sub 0 de n mayúscula por la corriente dividido entre la longitud. No nos están dando la longitud, pero nos dan este dato, ¿verdad? N mayúscula entre L. ¿No? Entonces realmente tenemos todos los datos para construir el campo magnético. Vean que entonces nuestro campo magnético, ¿verdad? Este es el campo magnético del solenoide, ¿verdad? Que si no lo recuerdan, por ley de Ampère lo derivan ahí en una carrerita. Vean que entonces, si yo sustituyo el valor de la corriente, B va a ser igual a mu sub 0 n entre L por la corriente, que es 30 de 1 menos E a la menos 1.6 T. ¿Lo ven? Entonces ahora sí, ese campo es variable. Ya con un campo variable puedo construir una FEM, que es lo que me pide el problema, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? De nuestra relación sabemos que la FEM tiene que ser igual a menos n por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces vean, si ya tengo el campo magnético, puedo calcular el flujo magnético, ¿verdad? Lo derivo respecto al tiempo y eso me da lo que ando buscando. Vean que el flujo magnético, por definición, no es más que la integral de B punto de A. Pero aquí es donde viene la pregunta del millón. Y la que tenemos que tener bien claros todos. ¿Esta área cuál área es? ¿Verdad? Esa es la cáscara de banano que tiene este problema. ¿Lo ven? ¿Cuál va a ser esta área? No, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Vean que tiene que ser la de la espira. ¿Lo ven? La que siente el campo magnético. ¿Quién siente el campo magnético? La espira, ¿verdad? Yo quiero saber cómo es el flujo en la espira, para poder obtener cuál va a ser la corriente inducida en la espira, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bastante claro, ¿verdad? Eso es una de las cosas que genera confusión al resolver este problema. Vean que siendo así, lo podemos calcular, ¿verdad? Porque vean que el campo magnético no va a variar en esa área. Entonces, nuestro flujo magnético simplemente va a ser B por el área, ¿verdad? Donde esto va a ser B por el área, que va a ser pi r cuadrado, ¿verdad? Porque nos dicen que el radio de la espira vale R. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Pero claro, vean que ahora necesito calcular la derivada del flujo respecto al tiempo. Entonces vean que epsilon va a ser igual a n por la derivada de b pi
r al cuadrado derivado respecto al tiempo. Como el radio de la bobina no cambia y pi no cambia, pueden salir de la derivada. Entonces vean que esto se ve como n negativo de pi r cuadrado por la derivada de b respecto al tiempo. Entonces, ahora puedo sustituir el valor de b. Vean que ya había encontrado b. B no es más que esta cantidad, ¿verdad? Entonces, vean que va a ser ya no me ocupo ahí, pero va a ser mu sub 0 por n minúscula por i, ¿verdad? N minúscula porque n mayúscula entre l es igual a n minúscula. Entonces vean que aquí n minúscula no cambia, mu sub 0 no cambia, lo único que queda es la derivada de la corriente. Entonces epsilon va a ser igual a menos n pi r cuadrado, mu sub 0 n minúscula, de la derivada de i respecto a t. Atención, ¿verdad? No tienen que confundir estos n's, ¿verdad? Este n que está aquí es el n del solenoide y este n que está aquí es el n de quién? De la bobina, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Los cuales son diferentes, ¿verdad? Entonces, vean que si calculo esa derivada, la corriente respecto al tiempo, esto va a ser n pi r cuadrado mu sub 0 n minúscula por la derivada de la corriente, que va a ser 30 de la derivada con respecto al tiempo de 1 menos e a la menos 1.6 t. ¿Todos conmigo? Vean que la derivada de 1 a 0, entonces solo queda la derivada de este lado. Entonces vean que esa derivada da que epsilon es igual a menos n mayúscula pi r cuadrado mu sub 0 n 30 por e a la menos 1.6 t por la derivada del exponente, ¿verdad? Que ese nada más es menos 1.6. Entonces vean que nuestro epsilon es igual a n pi r cuadrado mu sub 0 n minúscula por 30 por 1.6, ¿verdad? Vean que el 30%, perdón, el 40% va a ser 12, ¿verdad? Entonces esto queda como si fuera 18. Entonces esto es 18 más el 1%, eso es 48. Por e a la menos 1.6t. Y esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Claramente puedo sustituir los valores. Si sustituyo los valores, esto implica que epsilon es igual a 68.2 por e a la menos 1.6t. Esto en milivoltios.
Ya cuando sustituyo los valores, tengo que tener bien claras las unidades, ¿verdad? Para no generar ninguna confusión. Preguntas con este ejercicio. Si yo les pregunto ahora, ¿la corriente en la aspira? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Esa es la FEM. ¿Cómo yo sé la corriente en la aspira? Eso también se los pueden preguntar, ¿verdad? Vean que si queremos saber la corriente en la espira, necesitan darle la resistencia a la espira. Entonces, claro, con la resistencia a la espira, pueden calcular por la ley de Ohm, ¿verdad?, cuánto es la corriente en la espira. ¿Todos conmigo? Este es un ejercicio interesante, ¿verdad? Así es como funcionan los cargadores. Igual vamos a hablar un poquito más de eso el siguiente capítulo. Pero así es como funcionan los cargadores por inducción magnética, ¿verdad? Ahora está muy de moda, ¿verdad? Son estos cargadores que les llaman inalámbricos. Entonces solo sienta su teléfono y él se carga solito, ¿verdad? Sin conectar un cable. Es exactamente de esta manera, ¿verdad? A su teléfono le meten una espira ahí atrás y hacen corriente en esa espira. ¿De acuerdo? Preguntas con esta ejercicio. Como les digo, este ejercicio es súper común. Hay veces que se puede preguntar con un toroide. Es el mismo ejercicio, ¿verdad? Pero con un toroide. Y es bastante popular en los exámenes. Se puede preguntar con un alambre. El mismo ejercicio, pero ahora un alambre. No un solenoide, sino un alambre. ¿Qué pasa si yo ahora tengo una espira y un alambre arriba de la espira? Es el mismo problema, solo que vean que al lugar de usar este campo magnético, ¿lo ven? Tendría que usar el campo magnético de un alambre. Igual, si les preguntan un toroide, lo que hay que usar es el campo magnético del toroide y es básicamente el mismo problema. Preguntas. Por ejemplo, cuando usted dio ahí, es 1 menos e a la menos 1,6t. ¿Verdad? Ajá. No se contaría ni menos. ¿Sí? No, pero en la derivada. La función que están derivando de menos e a la menos 1,6t. Sí, tiene razón. Cuando se deriva queda menos 1,6, entonces es menos 1. Tiene razón, sí. Hay un menos que se fue, ¿verdad? Porque es la derivada. Entonces esto queda sin este menos, ¿verdad? Esto queda aquí con este menos. Y esta es la magnitud, ¿verdad? Entonces, usualmente uno lo que les importa es la magnitud. Tienes toda la razón. Perdón. ¿Cómo? No, porque cuando lo calcula uno, esto da 68 por 10 a la menos 3. Entonces, para quitar el 10 a la menos 3 puse minutos. Solo cuando uno hace el cálculo, ¿verdad? Vean que es que lo que pasa es que este número es un número muy pequeñito, ¿verdad? Entonces hace que este resultado sea relativamente pequeño. ¿Todos de acuerdo? Entonces veamos el otro ejercicio, ¿verdad? Para seguir avanzando. Vean que también les dejé el ejercicio 13.
ese ejercicio 13 puede sonar sencillo, pero es un ejercicio bastante complicado. Es un ejercicio que necesita del cuidado del caso. La matemática es la que se vuelve complicada. En ese ejercicio 13, lo que les dan es este sistema, donde tenemos aquí una resistencia y dos barras. Las cuales están separadas una longitud L y ahora ponen una que se puede mover, donde la fuerza la aplicamos en esa dirección. Dice que hay un campo magnético que entra a la página. Dice que hay un campo magnético aquí que entra. Nos dice que la masa es M, que tenemos una masa M de la varilla, dice que está separado L, y nos pregunta, ¿verdad? Que para una velocidad V determinada de la varilla, encontremos la distancia que la varilla corre hasta detenerse. Nuestra varilla va a recorrer una distancia en este sistema y nos preguntan cuánto vale. Todos conmigo. La distancia que recorre hasta detenerse. Entonces, resolvamos este problema, ¿verdad? Vean que este es un problema típico de la FEM del movimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la FEM del movimiento iba a ser igual al campo magnético por L por la velocidad? En este caso le voy a llamar U a la velocidad. Vamos a ver por qué. Que no quiero eso. Sí. No, AP, aplicada. La fuerza aplicada. Voy a llamarle a esa velocidad U porque vamos a ver ahorita que tenemos otra velocidad, ¿verdad? Vean que entonces, como esta va a ser la FEM del movimiento, yo también puedo saber cuál es la corriente que hay en el sistema, ¿verdad? Si esta es la FEM del movimiento y si esta resistencia vale R, como dice el ejercicio, yo recuerdo que esto tiene que cumplir la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente tiene que ser, ¿verdad?, obtenida en la ley de Ohm, de tal manera que la corriente en este caso es epsilon entre R. Si yo sé la corriente, entonces puedo saber cuánto vale la fuerza, ¿verdad? Porque entonces vean que la fuerza va a ser igual a menos I por L por B. ¿Verdad? Esa es la fuerza que genera la corriente.
¿Todos de acuerdo? ¿Por qué la fuerza va con un menos? ¿Por qué la fuerza va con un menos? Ah, es porque va para allá. Correcto, ¿verdad? Vean que el punto es que si va la fuerza que yo le aplico, ¿verdad? A este sistema, me va a generar una fuerza en dirección contraria al movimiento para que se detenga, ¿verdad? ¿Lo ven? Si no, no se detiene. ¿Todos de acuerdo? ¿Lo ven? Entonces vean que yo puedo sustituir mi resultado para la corriente, ¿verdad? Porque vean que la corriente entonces va a ser B L U entre R. Entonces nuestra fuerza tiene que ser igual a menos B cuadrado por L cuadrado U entre R. ¿Todos conmigo? Y de ahí tengo que resolver el problema, ¿verdad? Vean que el problema, yo sé que toda fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como le decía el compañero, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, eso me va a generar una ecuación diferencial, ¿lo ven? Esto me genera aquí una ecuación diferencial, la cual voy a tener que resolver. Con esa ecuación diferencial voy a obtener cuál es la velocidad, ¿verdad? Y ya sabiendo la velocidad, puedo evaluar cuánto la velocidad vale 0 y de ahí despejar la distancia que recorrió. ¿Lo ven? Esto me va a generar una función de la velocidad respecto al tiempo. ¿Lo ven? Con una función de la velocidad respecto al tiempo, yo puedo saber cuándo mi velocidad vale 0. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esa parte? Si quieren hacerlo más complicado, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo. Podemos obtener la función de la velocidad con respecto al tiempo. Si quieren hacerlo más complicado, vean que uno también puede darse cuenta de otra cosa, ¿verdad? Uno puede darse cuenta de que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Lo ven? Entonces, esa ecuación que está ahí, uno también la puede reescribir como que mi fuerza tiene que ser igual a menos b cuadrado L cuadrado de dx de t entre r igual a la masa por el du de t. Y aquí puedo hacer algo que a los matemáticos no les gusta, ¿verdad? Los matemáticos se asustan cuando los físicos hacemos esto. Pero por la definición del tiempo, ¿verdad? Que usamos los físicos, en estas derivadas esto es posible, ¿verdad? Uno lo que puede hacer es no cancelar el tiempo, ¿verdad? Eso está mal dicho. Yo lo que voy a hacer es cancelar estos de t, ¿ven? Eso, los matemáticos se enojan, ¿verdad? Pero
Eso no es lo que voy a hacer en la práctica, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es multiplicando ambos lados por dt. ¿Lo ven? Y entonces ahora puedo aplicar la regla de la cadena para reescribir esto solo como la derivada de t respecto a t, la derivada de t respecto a t, y esas valen 1, ¿verdad? Entonces eso queda de x de 1. ¿Sí? Como les digo, este paso que está aquí es más sencillo matemáticamente, pero conceptualmente es un poquito más delicado, ¿verdad? Entonces vean que eso me daría que menos b L cuadrado entre R de x tiene que ser igual a m de q. ¿Sale? Y ahora sí, lo que tengo que hacer es integrar a ambos lados, ¿verdad? Esa integral la hacemos mucho en la física, ¿verdad? Vean que la integral va a ser entonces, tengo que integrar aquí y tengo que integrar aquí. La ciencia está en los límites de integración, ¿verdad? Vean que la idea es que la velocidad, empiezo en una velocidad v y termino en una velocidad 0. ¿Lo ven? Eso me dice el problema. Empezamos en una velocidad v, terminamos en una velocidad 0. Pero, ¿cuánto vale de x en la velocidad v? 0, ¿verdad? Ahí empezamos a medir. Y en la velocidad 0, esa va a ser la distancia máxima, ¿verdad? La distancia máxima recorrida por la barra. Por supuesto, esas integrales que están ahí son extremadamente sencillas para ustedes, ¿verdad? Ven que esta integral me da que menos mv, y esta integral que está aquí me da menos b cuadrado L cuadrado entre R por x máximo. ¿Verdad? Y de aquí puedo despejar el x máximo, que es lo que ando buscando. ¿Verdad? Ya tengo todo para despejar el x máximo. Vean que los menos se cancelan, ¿verdad? Quieren verlos de esa manera. De tal manera que mi x máximo es igual a la masa por la velocidad por el r entre b cuadrado por L cuadrado. Y esa es la respuesta del problema. Ahora vean, eso es un poquito más complejo, ¿verdad? Mucho más complejo. Yo me puedo saltar este paso de integrar aquí, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de matemáticas. Lo que un matemático hubiera hecho es meter esto dentro de la derivada y esto dentro de la derivada. Porque vean que b es constante, n es constante, r es constante y m es constante. Entonces, estas constantes pueden entrar dentro de la derivada, ¿ven? ¿Todos conmigo? Esa ecuación ustedes la pueden ver como la derivada temporal de menos b cuadrado L cuadrado por x entre r igual a la derivada temporal de la masa con respecto a u. ¿Lo ven? Entonces, claro, como estoy derivando respecto a t a ambos lados, ¿verdad? Yo puedo reescribir esta ecuación que está aquí como menos b cuadrado L cuadrado de x entre r igual a m1, ¿ven? Que esto se parece mucho a esta ecuación. Pero ven que aquí hay un problema en esta ecuación. Este menos que está aquí
es difícil de ver ahí en esa ecuación. ¿Qué fue lo que hice mal cuando pasé para acá? Ahí en esa relación me hace falta una constante, ¿lo ven? Aquí falta una constante. Porque vean que la derivada de esto con respecto a t es igual a esto. ¿Lo ven? Es la misma cosa. Cuando ustedes encuentran el valor de esa constante, es que les aparece este menos, ¿verdad? Es el que hace falta ahí. Otra forma de verlo, ¿verdad? Y no es la más sencilla, es decir, que esa es la velocidad, entonces tienen que sustituir la velocidad en un nuevo marco de referencia que va a ser menos v, ¿no? Ese es el problema con este mecanismo de los matemáticos. Es correcto, es el más formal, pero no puedo olvidar uno que aquí queda una constante, ¿no? Ese es el grave problema. Esa constante vale menos m por v, ¿verdad? Y aquí tienen que evaluar en un cero, ¿lo ven? Todo esto se les hace cero. Todos conmigo. Entonces tengan cuidado en ese caso, ¿verdad? No está mal, pero ese procedimiento les termina con esa constante. Esa constante no aparece aquí porque aquí tienen límites las integrales, ¿no? Sí, claro. Vean que en este, yo realmente es más sencillo plantear los límites en la velocidad. El problema nos dice que empieza en una velocidad v, ¿lo ven? Y llega a una velocidad 0. Entonces, en una velocidad v, esa fue la posición inicial. Y en la velocidad 0, esa es la posición final. De ahí nacieron esos límites de integración. Preguntas. ¿Otra vez? La fórmula de la fuerza está utilizando la de los conductores. Dos conductores, ¿no? La de un solo conductor. Y L plus B. Todos conmigo. Vean que en el otro procedimiento, que es un poquito más complicado, lo que habría que hacer es que aquí hacer la integración desde este punto. ¿Lo ven? Lo cual no es nada del otro mundo, ¿verdad? Vean que si uno hace la integración desde ahí, separa este diferencial. Entonces le queda menos b cuadrado, l cuadrado entre r por dt, que debe ser igual a m aquí por du entre u. ¿Bueno? Simplemente puse todo lo que tiene t de un lado y todo lo que tiene u del otro lado. Entonces, aquí hago lo mismo, integro a ambos lados, ¿verdad? Porque ya tengo los diferenciales solitos. Y diferenciales solitos se integran. Ellos no pueden vivir solos, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, ahí hubiéramos integrado, igual como hicimos ahorita, ¿verdad? Vean que aquí habría que integrar desde el tiempo 0 hasta cualquier tiempo. En el tiempo 0 la velocidad vale v y en cualquier tiempo la velocidad vale u. ¿Lo ven? Entonces, claro, esa integral, ustedes pueden divertirse haciéndola. Este es el logaritmo de u, ¿verdad? Entonces, esto les da que u es igual a v por e a la menos b l
b cuadrado L cuadrado T entre Rm. Eso les hubiera dado, ¿verdad? Y ahora habría que volver a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿verdad? Si esto es U, ¿verdad? Entonces vean que habría que recordar que U es de X de T. Entonces, esto va a ser igual entonces a V por E a la menos B cuadrado L cuadrado T entre Rm. Entonces ahora separo, ¿verdad? Esto me dice que esto es de X igual a V por E a la menos B cuadrado L cuadrado T entre Rm por dt. Y ahora nuevamente tengo diferenciales solitos y los diferenciales solitos se integran. E igual que hace un rato, ¿verdad? Vean que aquí empezaría en x igual 0 y aquí en x máximo. Pero aquí es donde viene la parte delicada, ¿verdad? Porque esta integral es en el tiempo, entonces esto va a ser el tiempo 0 y el tiempo máximo es infinito, ¿no ven? ¿Todos conmigo? Eso es lo que tiene de truculento esa integral. De V, sí, hasta U. Cualquier velocidad. La velocidad para el tiempo t. Cualquier velocidad. No sé cuánto va. Y les queda este donde tienen que hacer esta integral de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces, en infinito, esa función tiene su máximo. Y si hacen esas integrales, simplemente obtienen que x máximo va a ser igual a menos Rmv entre b cuadrado L cuadrado de E a la menos infinito menos E a la menos 0. Vean que ese menos le pertenece ahí a la exponencial. Entonces, E a la menos infinito es la 0, E a la 0 vale 1, este menos se cancela con este menos, y entonces esto implica que el x máximo es igual a Rmv entre Pl, que es la misma respuesta. Preguntas. ¿De dónde uno se pone a ese límite, digamos? Es porque sabe uno que la exponencial en ese punto es máxima. Y ahí lo tiene que sacar. Ese es el valor que convierte. Pero como les digo, esto si se quiere complicar, ¿verdad? Evidentemente, la forma más sencilla
Ese es el procedimiento. Preguntas. Como les digo, estos son los dos problemas típicos de este capítulo. ¿Alguna pregunta? Vean que entonces, si no hay preguntas en este ratito, podemos hablar sobre el examen del semestre anterior. Sobre todo para que veamos un par de cosas. ¿Cómo sale, verdad? Esto es una ecuación diferencial, ¿lo ven? Ustedes tienen que todos estar de acuerdo que esto es una ecuación diferencial. ¿Cómo les van a preguntar esto en el examen, verdad? El examen del semestre anterior es un buen ejemplo de cómo preguntan eso. ¿Todo lo ven? ¿Sí? Entonces veamos, ese examen está ahí en mediación virtual, ¿verdad? No hay ningún secreto para nadie. Lo pueden consultar. Entonces no lo voy a resolver hoy, solo quiero que discutamos cómo se resuelve, ¿verdad? Y la clase del jueves nos embarcamos resolviéndolo, ¿verdad? También la clase del jueves quiero, como falta poquito para el examen, ¿verdad? Quiero también mencionarles un par de cositas, ¿verdad? Que después la idea, según ustedes están estudiando, ¿verdad? Entonces, hay que mencionarles un par de cositas que tienen que no tener claro para el examen, porque creo que eso hemos hecho estas semanas, pero sí un par de cosas que ponerle atención, ¿verdad? ¿A qué le debe poner un poquito más de atención? De esas dos cositas quiero hablar el jueves, ¿verdad? Vean que hablemos del problema 1. Voy a borrar por acá. ¿Hay ninguna queja? El problema 1, por supuesto, es muy parecido a este problema que estoy borrando. Entonces, por eso es bueno haber hecho este problema. Vean, el problema 1 dice que tenemos una bobina toroidal. Está formada por n vueltas y tiene una sección transversal cuadrada. ¿No ven? Entonces, tenemos aquí una bobina toroidal. Este es medio corte, ¿verdad? Un toroide es una palabra muy sofisticada para decir ¿dónde? Es una dona. Solo que esta es una dona cuadrada, ¿verdad? Si no nos va bien en la física, podemos vender donas también. Podemos vender donas cuadradas. Y nos dan los radios, ¿verdad? Nos dice el radio interior vale A y el radio exterior vale B. Pero nos dicen que, como es cuadrada, tiene ese tamaño H. Dice, suponga que hay una corriente I circulando por el alambre, calcule el flujo magnético en el interior del toroide. Hay una corriente, ¿cuánto es el flujo magnético dentro del toroide? Y la pregunta B no se puede resolver, no está mal hecha.
Entonces, tengan cuidado cuando están estudiando. Además, no hemos hablado de inductancia, ¿verdad? Eso realmente es el tema que sí. Entonces, realmente no compete para este capítulo, ¿verdad? Y de por sí no se puede resolver. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, no es muy diferente a lo que hemos hecho, ¿verdad? Vean que nos piden el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, el flujo magnético no es más que la integral de B punto de A, ¿verdad? Ahora, nuevamente, aquí es donde los estudiantes patalean un poquito, ¿verdad? Vean que este de A dentro del solenoide es cuadrado, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que sustituir por el diferencial de área de X de Y, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los estudiantes patinan un poco, ¿verdad? ¿Lo ven? Claro, como ellos dicen, es un toroide, entonces voy a hacer... No, ¿verdad? Estamos hablando de que tiene una sección cuadrada. ¿Todos conmigo? Acuérdense que un toroide es un solenoide que yo lo pegué, ¿verdad? Simplemente pegué las puntas. Entonces, todo lo que hemos hablado para el solenoide tiene que físicamente aplicar para un toroide, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, tienen que tener ese cuidado del caso. ¿Alguna pregunta con este primer problema? Pero como les digo, este problema realmente es un problema típico del otro capítulo, ¿verdad? Entonces, el que no sale en este examen, en el examen de nosotros. Vean el problema 2. Esa es la discusión del problema 1. Vean el problema 2. El problema 2 ya se puso un poquito más interesante. El problema 2 les habla de un cable conductor exactamente igual al problema que resolvimos la clase anterior. Es un cable conductor sólido recto muy largo con una sección transversal de radio R. La densidad de corriente por unidad de área es variable y entonces nos dan un J. Nos dicen que J es igual a J0 por R minúscula entre R mayúscula. Vean, esa densidad es idéntica a la densidad que resolvimos la clase anterior, ¿verdad? ¿Lo ven? Ustedes no se pueden asustar, ¿verdad? Vean que simplemente la clase anterior hicimos eso, ¿verdad? Donde B es J0 entre R mayúscula, ¿verdad? Como R mayúscula no varía, es una constante, ¿verdad? Esta B es eso que está ahí. Este problema es exactamente igual al problema que hicimos en la clase. ¿Lo ven? Entonces no tienen que asustarse. Dice, aún en este problema les dan el contorno amperiano. Les dicen, hay un contorno amperiano de R menor a R mayúscula. Entonces dice, calcule la corriente encerrada por dicho contorno. Fue lo que hicimos la clase anterior, ¿verdad? Fue simplemente encontrar la corriente. Si tenemos densidad de corriente, podemos encontrar la corriente, ¿verdad? Acuérdense que la densidad de corriente es una densidad superficial, ¿verdad? Entonces, terminamos haciendo esa integral.
B, encontrar una expresión para la magnitud del campo magnético dentro del alambre en función de R. Eso fue exactamente lo que hicimos en la clase anterior. Y vean la pregunta C. Adivinen que la pregunta C. Haga lo mismo para afuera. ¿No? Haga esas dos, pero para afuera. Entonces vean que este problema 2, como les digo, este problema es un problema muy común para la ley de Ampère. Si quieren practicar este mismo problema, se puede hacer para les dije que para darles un valor de B, para D cuartos, ¿verdad? ¿En qué punto vale el campo magnético B cuartos? Entonces, ese es un problema que pueden practicar. Otro problema, este mismo problema se puede hacer para una lámina. Ustedes tienen una lámina que transmite una corriente solo en una dirección. ¿Cuánto es el campo magnético arriba y abajo de la lámina? Entonces, es un problema muy parecido y muy típico del ley de Ampère. ¿Todos de acuerdo? Hablemos un poquito del problema 3. Voy a borrar por acá. Bueno. Voy a hacerlo aquí mismo. Entonces no voy a hablar mucho. El problema 3. Vean que el problema 3, les voy a dar la pista. El problema 3 dice: dos alambres rectos y paralelos separados con una distancia, y les dan ahí, actúan sobre rieles que soportan la barra metálica y les dan este dibujo. Donde ahora aquí vienen dos barras y aquí viene una que se puede mover. Y aquí les dicen que la corriente viene en esta dirección y les dicen que el campo magnético sale de la pizarra. ¿Todos conmigo? Entonces, hacia acá viene la corriente y hacia acá entra la corriente. La primera pregunta que les hacen es la dirección de la fuerza magnética. Vale 2 puntitos, ¿verdad? No vale mucho. Eso lo hacíamos por regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces vean que si la corriente va en esta dirección, y el campo va en esta dirección, ¿verdad? La fuerza va hacia el dedito gordo. Entonces esta barra se mueve en esta dirección. ¿De acuerdo? Y claro, si la corriente viniera para abajo, la barra se movería en la otra dirección. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Vean, ahora sí. Dice, B, asumiendo que no hay fricción entre la varilla y los rieles, determine la magnitud de la fuerza total ejercida. Entonces, no se compliquen, ¿verdad? Uno podría hacer diagramas de fuerzas aquí. Pero nuevamente, vean que la única fuerza que mueve a esa varilla es la fuerza magnética. ¿Lo ven? En ese problema, la única fuerza que le da movimiento es la fuerza magnética. Entonces, basta con calcular la fuerza magnética. Y por supuesto, ustedes ya saben cuánto vale la fuerza magnética, ¿verdad? Y ustedes tienen todos los datos, ¿verdad? Tienen el campo, tienen I y tienen L. ¿Sí? Y ahí lo encuentran, ¿verdad?
Es muy sencillo. La parte C dice, si la barra móvil tiene una resistencia R y se mueve con una rapidez V, calcule la corriente total en el circuito en términos de las variables dadas. ¿Lo ven? Esto es esto mismo que estamos haciendo aquí, ¿lo ven? Simplemente que aquí el campo tiene otra dirección. Pero es este mismo problema, ¿lo ven? Porque me están dando la ley de Newton, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer con la ley de Newton, ¿verdad? Es encontrar la corriente. Perdón, ley de Newton, perdón, ley de Ohm. Lo que nos dan es la ley de Ohm, ¿verdad? Con la ley de la Ohm encuentro cuánto es la corriente. Todos conmigo. Entonces es un problema muy parecido. Y la parte D nos dicen, suponga que requiere calcular la velocidad de la barra. Proponga la ecuación diferencial. Es este paso que está aquí, ¿verdad? Aquí está la ecuación diferencial. ¿Por qué es esta la ecuación diferencial y no? Bueno, ¿por qué es esta y no es esta? ¿Por qué tengo que responder con esta? Y no puedo responder con esta. Porque la última todavía tiene un DT más. Correcto, ¿verdad? Porque esta está para la distancia, ¿verdad? Entonces, esta no es una ecuación diferencial propiamente para la velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que escribirlo todo en términos de velocidad. ¿De acuerdo? Porque es lo que me están pidiendo. Yo debería, ahí les dicen que no la resuelvan, pero si la resuelven, vean que la solución es esta. Que fue lo que hice aquí, ¿verdad? Esta es la solución. Por una cuestión de tiempo, ahí les dicen que no la resuelven. ¿Todos de acuerdo con el problema 3? ¿Verdad? ¿Vamos a poderlo hacer de tarea? Ahora sí voy a borrar el cargo. Hablemos del problema 4. Vean que el problema 4 nos dice que tengo un solenoide largo R de n vueltas de alambre por cada unidad de longitud y porta una corriente variable en el tiempo y es igual a alfa t, donde alfa es una constante. Determine la magnitud del campo eléctrico inducido en el exterior. Calcule la magnitud del campo eléctrico inducido dentro del solenoide. ¿Lo ven? Esto básicamente fue el problema que acabamos de hacer, ¿verdad? ¿Lo ven? Este problema es idéntico al problema que hicimos, solo que en ese teníamos una espira que es de radio más pequeña que el solenoide. Es el mismo problema donde ahora la espira es del tamaño del solenoide, ¿lo ven? Donde el R de la espira es igual al R del solenoide. Y es el mismo. ¿Todos conmigo? Y por último, ¿verdad? El problema 5, que este sí es divertido de resolverlo, le dan este sistema.
donde este radio vale A y este radio vale B. Y les dicen que esto lleva una corriente I. Y les dan ahí todos los valores. Y les dicen, usando la ley de Biot-Savart y resolviendo las respectivas integrales, encuentra el campo magnético en P. ¿Dónde este punto es P? Como les dije en la clase anterior, ¿verdad? Este problema es facilísimo de resolver mientras usted no tenga que integrar, ¿verdad? Pero se acuerdan, yo les he contado el secreto de este curso, ¿verdad? No lo vamos a decir en cámara, no tengamos represalias, pero de eso complica el problema, ¿verdad? El simple hecho de tener que hacer las integrales, ¿verdad? Una forma es que, como ustedes de por sí saben la respuesta, ¿verdad? Pueden comprobar que su integral esté de forma correcta. No hagan lo que hace mucha gente, ¿verdad? Hay muchísimos estudiantes que lo que me hacen es que, como saben cuál es la respuesta, la escriben, dicen, ah, vean, esta integral da eso. Y claro, ¿verdad? Se desata lo que yo les he contado, ¿verdad? Y les ponen así un cero grandote. Y más de una vez yo he visto que les hacen el toque de las esquinas, ¿verdad? Les hacen una rayita así en las esquinas. Y les dicen, ¿qué pasó? Es que el cero es tan grande que no cupo. ¿Verdad? En la página. ¿Verdad? Entonces tengan ese cuidado, ¿verdad? Tienen que resolver la integral. Lo mínimo que tienen que tener cuando van a resolver esa integral son los valores del DS, ¿verdad? Y si ustedes no tienen un DS correcto, jamás les pueden dar la integral correcta, ¿verdad? Entonces, si usted me hace un DS incorrecto y después me responde con el campo magnético correcto, le van a poner eso malo porque si van a decir, jamás, usted está cometiendo 20 errores, porque como con este DS malo, pues puede llegar al valor correcto, ¿verdad? Entonces, como les digo, les advierto esa parte. Vean que este problema yo ya lo resolví otra vez, ¿verdad? Ya lo resolví en clases, ahí lo pueden ver en Instagram, ¿verdad? Vean que hay que resolver 4 pedazos, ¿verdad? La ciencia es hacer 4 integrales. Vean que la primera integral es riquísima, porque mi ds vector va a ser igual a dy en dirección j. ¿Lo ven? Pero mi r vector va a ser un vector que nace en ds, ¿se acuerdan? Y muere en p. Vean que ese vector no es más entonces que un vector menos y en dirección j. ¿Lo ven? Este producto cruz da 0, ¿lo ven? ds cruz r es, si ese producto da 0, el campo magnético da 0 en esos puntos. ¿Lo ven? No así para el cuarto, ¿se acuerdan? Hasta se los dije en clase. El cuarto del alambre, ¿verdad? El cuarto, perdón, del espira, del lazo. Es un cuarto, ¿lo ven? ¿Qué pasa con ese cuarto? Hay que hacer la integral, ¿verdad? Porque aquí no la piden, no pueden dividir entre 4, ¿verdad? Y nuevamente, por argumentos de simetría, no podrían llegar a la respuesta correcta nunca, ¿verdad? Por eso es que necesitan saber cómo es construir el ds cuadrado, ¿verdad? Perdón, el ds vector. Hagamos eso, ¿verdad? Vamos a explicar cómo se hace. Solo les voy a regalar el ds, ustedes tienen que calcular el ds. Igual vamos a resolver el juego. Tampoco se me alteren mucho. No solo eso, vean que estos dos problemas son el mismo, simplemente que para valores de radio distintos
Vean nuestro sistema de coordenadas. Tengo este que está aquí, que dice que tiene un radio A. Vean que entonces mi DS va a ser este punto aquí. Si yo quiero de ese vector, vean que tengo que ir en la dirección de la corriente. DS va en la dirección de la corriente. Esa corriente va en dirección antihoraria, ¿verdad? Si yo hiciera ese vectorcito aquí, vean que sería este vector que sale para acá. Esa sería la dirección, ¿verdad? Es que ese R vector no es el radio. ¿Se acuerdan? Esa es la regla fundamental para resolver estos problemas. Deberían escribirlo así en el cuaderno. El R vector de la ley de Biot-Savart no es el radio. Es la distancia que hay del DS al punto de medición. ¿Lo ven? Y aquí siempre va en dirección J. Sí, porque el DS para este pedazo del alambre se mueve solo en dirección J. ¿Todos conmigo? Vean ahora, ¿verdad? Tiene que ser ese vector, el DS. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo encuentro las coordenadas? Yo sé que la magnitud tiene que ser R de zeta, ¿verdad? Eso por definición. ¿Dónde esto va a ser zeta, verdad? ¿Todos conmigo? No solo eso, en este caso, como R vale A, realmente yo esto lo puedo ver como A de zeta, ¿verdad? Porque R es una constante fija que vale A. ¿Sí? Estoy haciendo esta primera parte. ¿Qué pasa ahora entonces? Bueno, necesito la dirección. Para obtener la dirección, yo lo que utilizo es un sistema de coordenadas secundario, ¿verdad? Para darme una idea de cuál es la dirección. El cual va a estar aquí en el vector, ¿lo ven? La ciencia está, y este es el truco, ¿verdad? En encontrar en el nuevo sistema de coordenadas este ángulo. ¿Dónde está en el nuevo sistema de coordenadas este ángulo? Porque yo estoy dando mi DS en términos de ese ángulo, ¿lo ven? Entonces utilizo mis habilidades geométricas más avanzadas, ¿verdad? Sus habilidades ninja geométricas para encontrar ese zeta. Vean que yo lo voy a hacer de esta manera. Vean que si yo, como este es un vector tangente, por definición, un vector tangente hace 90 grados aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí grandote para que ustedes recuerden que esos son 90 grados, ¿lo ven? ¿Sí? Ahora, esto hace 90 grados. Pero ahora, vean que esta línea roja con este ángulo hace 90 grados aquí, ¿verdad? Hace también un ángulo recto ahí. Entonces, este angulito que está aquí, que le voy a llamar alfa, ¿lo ven? Alfa no es más que pi medios menos teta. Pero, si yo quiero el ángulo que hace la línea roja con la línea negra, ¿lo ven? A ese ángulo, que es este grandote que está aquí, le voy a llamar alfa 2. Vean que alfa 2 es igual a pi medios menos alfa. Entonces, claro, yo puedo sustituir este valor de alfa y me da que alfa 2 vale teta. Pero ahora vean que la línea, este ángulo alfa 2 es este mismo ángulo acá. Es el ángulo teta, ¿lo ven? Y ya ahora encontré el ángulo teta en mi sistema de coordenadas
auxiliar. Y ahora sí puedo darle dirección a mi vector, ¿verdad? Porque vean que este vector, su componente X va a ser esta que está aquí, ¿la ven? Y su componente Y va a ser esta que está aquí. Vean que su componente X va en luces y negativos. Entonces, claro, es menos. Su tamaño es seno de zeta, ¿verdad? Porque vean, si este es el ángulo, esto mide seno de zeta en dirección Y. Más, vean que en Y siempre es positiva, la magnitud mide coseno de zeta en dirección J. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que tienen que tener claro. Ya con ese vector, resolver esas integrales es trivial. ¿Todos conmigo? Preguntas. Si no, podemos quedar aquí por hoy, ¿verdad?